porque a bajas frecuencias tiene una atenuación muy considerable, ¿sí? ¿Y qué pasa en las altas frecuencias? De 0 decibeles se va a más 5 decibeles y luego empieza ahí a tener unas variantes. Entonces, se sale de ese rango de más menos, de ese rango de 3 decibeles, ¿sí? Debe de haber un rango de 3 decibeles de variación máximo, es el que se tolera, ¿sí? Entonces, este, aquí hay un pico de más 5 decibeles, ¿sí lo ven? Entonces, ¿en qué frecuencia andará este pico más o menos? Son 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, entre 6000 y 5000 Hz. ¿Verdad? Entre 6000 y 7000 Hz. Por aquí tiene ese pico de ganancia, ¿sí? O sea, el micrófono, por así decirlo, de manera natural, por su diseño, amplificar esas frecuencias. Y nosotros no queremos ni que amplifique ni que atenúe las frecuencias, ¿sí? Vamos a compararlo con otro micrófono, por ejemplo, este que está acá. Es de la misma marca, es marca Shure, pero es el modelo KSM32. Vean, este micrófono sí nos puede servir para grabar frecuencias bajas. Sí, tenemos aquí 10, 20, una variación aquí en 20 Hz de menos 3 decibeles, que es lo que se permite. Y luego de ahí a los 30 Hz va completamente lineal hasta los 1, 2, 3, 4, 5. 5 kilohertz es completamente lineal, muchachos. Y de ahí tiene variantes, pero pues de menos de 3 decibeles. ¿Sí? Todavía se escuchan bien las altas frecuencias. Entonces este es un micrófono de mucho mejor respuesta en frecuencia que el micrófono SM57 que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, este no me sirve para grabar, como por ejemplo los sonidos que produce una guitarra bajo, ¿no? O un contrabajo. Y este sí. ¿Sí lo ven? Sí ven ya entonces la importancia de la especificación técnica de la respuesta en frecuencia. Aquí estamos hablando de cómo escucha las diferentes frecuencias un micrófono. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ahora, también aplica esto para las bocinas, ¿sí? Para los baffles. Nada más que ahí va a ser cómo reproduce cada uno de los sonidos el baffle, ¿sí? De las diferentes frecuencias que pueda tener esos sonidos. Entonces, como por ejemplo aquí tenemos un monitor de referencia. El monitor de referencia son unas bocinitas que se utilizan en los estudios de grabación comúnmente para que nosotros escuchemos cómo va quedando la grabación. Vayamos monitoreando cómo va quedando la grabación. Y podemos también utilizarlos para escuchar las mezclas y todo eso. Entonces este baffle pues es más o menos porque es muy difícil tener una parte así lineal en lo que son los baffles, ¿eh? Muy, muy difícil. Entonces, aquí va a partir de los 10, 20, 30, 40, desde los 40 Hz, ya podemos decir que ya se defiende 45 Hz, ¿sí? 50 Hz, desde los 50 Hz hasta los 20 kHz, este baffle funciona de manera aceptable. Excepto por este pico que tiene, por este valle que tiene, ¿no? En una frecuencia cercana a los 150 Hz, 130 Hz por ahí. Sí, este valle que tiene aquí, sí tiene una gran diferencia tiene una diferencia de 5 decibeles, ¿no? Acá tenemos 85 y acá 80. Entonces tiene una diferencia de 5 decibeles con respecto al promedio, ¿no? Que estamos viendo que es de 85 decibeles. Entonces, por esto
Se puede decir que no es un baffle perfecto, ¿no? Pero es aceptable, muchachos. Les digo, es muy difícil lograr una curva de respuesta parejita en los baffles. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dudas? No, profe. ¿No? Ahora vean esta gráfica. Esta gráfica, ahí está el título. A ver, Joan, Jesús, ¿a qué corresponde esa gráfica? ¿No? ¿Qué dice? Acá abajo. Oído humano. Oído humano. Muy bien. Entonces, la gráfica del oído humano nos va a indicar aquí que necesitamos más nivel de presión sonora para las bajas frecuencias. Sí, para escuchar las bajas frecuencias. Y nuestro oído es mucho menos sensible mucho más sensible a las frecuencias medias. Y de ahí otra vez empieza a perder sensibilidad en las frecuencias altas. ¿Sí? Aquí necesita un poco más energía que en las frecuencias medias, y aquí necesita mucho más energía para tener una percepción acústica en las frecuencias bajas. Ahora, ¿por qué hay varias gráficas? Bueno, pues porque cambia la forma en cómo va teniendo esa sensibilidad el oído humano dependiendo del nivel. ¿Sí? Cuando es un nivel muy bajito, tenemos esta curva. ¿Sí? Y cuando estamos escuchando a niveles muy altos, la curva se tiende a aplanar. ¿Sí? Se tiende a aplanar. Esto suele vean esta variación, es porque se vuelven muy molestas estas frecuencias a ese nivel. ¿Sí? A estas frecuencias es muy molesto ese nivel. Entonces tenemos niveles de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 decibeles. Acuérdense, una turbina es el nivel de 120 decibeles. Una conversación, pues más o menos entre 70 y 80 decibeles, una conversación a un alto nivel. El sonido del ruido de una oficina o de una biblioteca anda como por los 40, 50 decibeles a lo mucho. ¿Sí? Y un estudio de grabación anda en los 20 o 30 decibeles. ¿Sale? Acuérdense, de esto lo hicieron en su tarea. Esto lo hicieron en su tarea, en su segunda parte. Por cierto, ahorita que digo de tarea, el día de mañana les voy a dejar un trabajo, manera de evaluación, ¿ok? Para que no vamos a hacer examen, porque no tiene chiste los exámenes en esta modalidad en la que nos encontramos. Entonces les voy a dejar un trabajito que va a contar como evaluación. Mañana les voy a decir de qué se trata. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. No, ¿Sí? profe. No, profe. Ok. Esto ya no lo vamos a ver. Sí. Esto sí es importante. ¿Me ayudas a leer, por favor, Flores Cervantes Omar Salvador? Parámetros de caracterización. Respuesta en frecuencia. Los circuitos electrónicos de audio utilizan componentes pasivos como los resistores, capacitadores e inductores y activos como transistores y circuitos integrados que contienen transistores. Transistores. Ok. Bueno, gracias, compañero. Esto es el antecedente, ¿no? ¿Y de qué manera afectan? Vean, dice, los capacitores e inductores
¿Se acuerdan que los inductores son las bobinas? Dice, los capacitores e inductores presentan un comportamiento característico que depende de la frecuencia de las señales. A este comportamiento se le llama reactancia. ¿Se acuerdan de que las resistencias pues tienen una resistencia eléctrica? Ajá. Y las bobinas y los capacitores van a tener una reactancia dependiendo de la frecuencia de la señal que esté pasando a través de ellos. Esa reactancia, hagan de cuenta que es una resistencia que va a variar dependiendo de la frecuencia de la señal que esté pasando por ellos. Entonces, dice aquí, la presencia de capacitores e inductores en el camino de la señal altera la respuesta en frecuencia del circuito o equipo. Vean, tenemos el resistor aquí en la entrada de los canales, resistor, capacitor, resistor, capacitor, 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 resistor, resistor, capacitor, 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 resistor, amplificador, tierra y capacitor. Todos estos capacitores que ustedes ven van a afectar la respuesta en frecuencia de este circuito. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Por qué? Por la propia reactancia de los capacitores, que en este caso se llama reactancia inductiva. ¿Ok? Bueno, entonces queda claro que la respuesta en frecuencia se va a modificar de acuerdo a los capacitores e inductores que tenga el circuito, ¿no? Parámetros de caracterización, distorsión armónica total. Vamos a ver qué es la distorsión primero. La distorsión la vamos a entender como toda modificación no deseada de la señal, ¿sí? Ya sea la señal de audio que estamos utilizando o el sonido en sí, ¿sí? Dice, la distorsión armónica es la adición de componentes armónicos que originalmente no estaban presentes en la señal, ¿sí? Se presenta cuando un circuito no es capaz de mantener la forma de onda de la señal original. Vean. Ahí viene la del fierro viejo, dice. La forma más evidente para generar los armónicos es forzar al circuito para que recorte los picos de la señal. Yo tengo este amplificador, ¿sí, muchachos? ¿Sí? Este amplificador va a recibir a su entrada una señal senoidal. Aquí está representada en el dominio del tiempo, aquí arriba, y aquí está representada en el dominio de la frecuencia. El amplificador lo que va a hacer, ¿sí? Aquí vamos a poner que sea un amplificador. Lo que va a hacer es hacer más grande la amplitud de la señal y no debe de modificar absolutamente nada más que la amplitud de la señal y hacerla más grande. Bueno, si el amplificador no puede hacerla más grande, entonces la va a recortar, ¿sí? Al momento en que la recorte, va a generar en un grupo de componentes armónicos que no se encontraban originalmente, ¿sí, muchachos? Por eso se llama distorsión armónica. ¿Y cuándo pasa esta situación? Bueno, pasa por dos razones. Porque la señal de entrada tiene una amplitud demasiado grande. Si le estamos metiendo a la entrada más de lo que puede recibir, o la ganancia del circuito es muy alta. Le estamos pidiendo al sistema o al amplificador, en este caso, que amplifique más de lo que nos puede dar como señal, ¿sí? Entonces, en ese momento va a recortar, va a hacer el efecto de clipping, que dicen en inglés, va a recortar la señal y va a generar sonidos armónicos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos. También hay otro tipo de distorsión armónica debida a la falta de linealidad de los circuitos, ¿sí? Resulta, muchachos, que en algunas etapas de amplificación se tienen circuitos que van pareados, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo un par de transistores que tienen que ser pareados, ¿sí?
que deben de haber sido fabricados en el mismo lugar y con las mismas características. Posiblemente sea un NPN conectado con un PNP. Entonces, cuando a mí me ha pasado que a veces llego a tronar alguno de mis amplificadores, no todos, o sea, hay unos que sí sé que se pueden dañar y otros que pues no hay que dañarlos para nada. Y cuando los he llegado a reparar, se trona regularmente una salida de un transistor de salida de canal. Y si lleva 2 transistores, cuando yo vaya a comprar ese transistor, me van a vender los 2 transistores, el que está bueno y el que está mal. ¿Por qué? Porque tienen que ir más o menos con las mismas características de fabricación para evitar este tipo de distorsión por la falta de linealidad en los circuitos, ¿sí? Si yo le dejara el transistor viejo y solo reemplazar el transistor dañado, voy a generar este tipo de distorsión, ¿sale? Entonces eso no debe de ser, ¿sale? Entonces foto a esta diapositiva en donde se está explicando se puede tener distorsión en la señal por recorte de picos o por la falta de linealidad de los circuitos, ¿sí? O dicho de otra forma, por la alinealidad de los circuitos, ¿ok? Y eso se escucha, ¿eh? Y se escucha feo, ¿sale? A ver, pregunta, ¿ustedes cómo se dan cuenta que se está escuchando fuerte la música? ¿Con qué se dan cuenta que está pasando eso? Empieza a molestar ¿Qué te molesta, Ricardo? los oídos. Una... Con que tengas la mano en algo y sientes como que vibra, pues ya dices, pues ya está bastante fuerte, ¿no? Ok, esa es son dos formas de darte cuenta. ¿Qué más? A ver, Nereida, ¿quieres decir algo? Pues iba a decir lo mismo que el compañero. Uh-huh. ¿Cómo se dan cuenta con audífonos? Dice, duele la cabeza. Duele la cabeza. No, pero mi compañero Magni dice que duele la cabeza. Yo digo que retumba los oídos. Sientes que retumban los oídos. ¿Puedes escuchar mucha saturación? Te lastiman, ¿no? ¿Qué decías? A ver, uno y uno, a ver qué. Otra vez. Vas, Beirún. Que se escucha saturación en las frecuencias altas. Saturado. Esto es saturación. Muy bien, qué bueno que mencionaste esa palabra. Esto es saturación. ¿Sale? Cuando estamos recortando la señal, se está saturando. Los amplificadores a transistores, que les llaman de estado sólido, o con circuitos integrados, recortan la distorsión, tienen la distorsión de esta forma, muy dura, ¿sí? Y los amplificadores a bulbos tienen la distorsión un tanto suave, ¿sí? Por eso es que a algunas personas les gusta más cómo suenan los amplificadores a bulbos. A mí en lo personal no me gustan los de transistores y que estén trabajando dentro de su margen de operación correctamente, ¿no? O sea, si es un amplificador, eso ya lo vamos a ver en una clase después. Si es un amplificador de 100 watts, que sacarle el jugo a los 100 watts sin que se oiga distorsionado. Ese es un buen amplificador, ¿no? Después vamos a hablar de eso. ¿Ok? Bueno. Pues básicamente le vamos a dejar hasta ahí, porque lo demás son cálculos, pero esto no lo vamos a ver ahorita. Y esto del nivel de ruido lo vamos a ver en otra clase. Entonces, les voy a explicar. A ver, voy a evaluar con las tareas que me han mandado hasta ahorita
les debo por ahí también de mandar la tarea del video que está pendiente de la semana pasada. No se las he mandado porque he andado bien ocupado. Estamos trabajando algunos maestros en el rediseño de la malla curricular de la carrera de telecomunicaciones. Y sí ha estado muy, muy pesado porque ni he podido revisarles sus tareas. Pero pues ya me voy a dar tiempo para eso. Les voy a revisar sus tareas. Y aparte les voy a dejar otras 2 tareas. La del video que les dije de los decibeles, que es un video que hice pensando en que lo vieran los niños. No porque sean niños ustedes, sino porque, pues para variarle ahí un poquito. Y otra tarea, el proyecto, tiene que ver con el manejo del Audacity. Entonces ese posiblemente se los pida hasta en equipo. Pero si se los pido en equipo, de todas formas, cada uno de ustedes va a tener que subir su tarea en el Classroom. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mañana cuando veamos el Audacity, ya se supone que ya vimos un poquito, ¿no? Del Audacity. Pero mañana que lo volvamos a ver, les voy a explicar qué es lo que quiero que hagan con precisión. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Mañana sí. Mañana sí quiero que consigan los audífonos para hacer la práctica, ¿no? ¿Sale? ¿Qué vas a preguntar, compañero? ¿No? ¿Nada? Sale, pues los dejo entonces. Nos vemos mañanita, muchachos. Se cuidan. ¿Los audífonos que sirvan o que no? Ah, claro, no, que sirvan. O sea, tienen que ser unos buenos audífonos. Lo que vamos a hacer es un tipo de audiometría. O sea, pero muy básica, muy sencilla. Para ver la curva de respuesta en frecuencia de cada uno de sus oídos. Pero obviamente pues, se va a ver afectada por la transmisión vía internet y tienen que revisar que su dispositivo no tenga ningún ecualizador activado, ningún ecualizador funcionando, porque eso también modifica la señal y puede variar los resultados, ¿no? Es una práctica un poquito básica, ¿no? Porque no tenemos el equipo adecuado. Pero va a estar entretenida, van a ver. Se van a Profe, si no tengo audífonos. Pues lo haces con las bocinas de la computadora, pero ahí va a haber más variante todavía del resultado. Mañana les voy a explicar por qué. ¿Sí? Sí, profe. Si no tienen audífonos, pues lo pueden hacer así. Lo que sí no es nada recomendable es que usen las bocinas del celular, ¿eh? Eso sí no. Los que no tengan de otra, a ver si pueden conseguir aunque sean unos audífonos de 10 pesos por ahí, ¿no? ¿Sale? Bueno, no vayan a salir a comprarlos, o sea, obviamente búsquenlos ahí entre las chácharas de sus hermanitos o de sus papás, algo deben de tener por ahí. ¿Sale? Si no, pues ya con las bocinas de la computadora. Uh-huh. Bueno, nos vemos el día de mañana, muchachos, cuídense mucho. Almuercen rico. No, profesor. Cuídense mucho. Dale, nos vemos, hasta luego. Adiós, profe. Sí.